Tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor, que dirige el doctor Patricio Díaz Cisneros, contamos con los doctores Brenda Bochicchio, Edgardo Cejas e Ignacio Cavaquián, que nos hablarán de los abogados patrocinantes ante el COPREC. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a este taller, el abogado patrocinante frente al COPREC, en el día de hoy, con la asistencia del doctor Guillermo Edgardo Cejas, quien es un abogado litigante con amplia experiencia en el ámbito del consumo, la doctora Brenda Bochicchio, quien se desempeña como abogada litigante, así también es mediadora y si bien ahora está en licencia, ha desarrollado múltiples tareas y es conciliadora de consumo. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una etapa preparatoria en la que les vamos a informar cómo ir teniendo herramientas para poder desarrollar una buena conciliación en el ámbito de consumo. Luego, la doctora Brenda Bochicchio les va a informar las diferencias que muchas veces nos los han consultado en cuanto a lo que es una mediación privada y una conciliación en el ámbito de las relaciones de consumo. Luego, para culminar, el doctor Cejas va a dar su experiencia en cuanto a las negociaciones que se realizan dentro del ámbito del COPREC, más precisamente en este ámbito de negociación digital, que estamos realmente ante un suceso histórico. Así que bueno, ahora mismo yo voy a comenzar, en cuanto les voy a estar informando, cómo preparar lo que es una negociación y el ámbito del COPREC. Todo lo que es literatura en cuanto a la ley, quédense tranquilos que la doctora Brenda lo va a estar informando. Yo ahora precisamente les voy a informar cómo preparar precisamente el COPREC. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que una vez que se comunica el consumidor, tenemos que consultarle al mismo qué información tiene en cuanto a la relación de consumo, si tiene el contrato, si ha realizado quejas. Es muy importante para poder iniciar el proceso de consumo que el consumidor haya reclamado. A diferencia de la mediación, como bien va a informar la doctora Brenda, si nosotros no iniciamos un reclamo formal ante la empresa, no podemos comenzar lo que es el COPREC. Por eso es fundamental que la consumidora o el consumidor haya realizado un reclamo efectivo. Y asimismo, le tenemos que solicitar a ese consumidor que nos brinde el reclamo y nos informe por qué medio lo hizo. Y en el hipotético caso de no contar con el mismo, instarlo a que vuelva a hacer un reclamo y que pueda tener algún medio por el cual tener consignado dicho reclamo. Sea, por ejemplo, si se comunica telefónicamente, grabar la conversación, por ejemplo, mandar un email, que descargue ese mail, el CMS, hacer una captura de pantalla. Eso es muy importante para demostrar que el consumidor realizó el reclamo, que ese es el pie para que nosotros podamos empezar a trabajar. Asimismo, tenemos que ver contra quién nos estamos enfrentando. ¿Qué quiero decir esto? Hay que investigar, explorar, dialogar cómo el consumidor llegó a determinado producto, porque después podremos ver que bien es muy importante, por ejemplo, si hay la publicidad, si nosotros vemos una publicidad en la que nos venden algo, pero luego al comprar, que el consumidor normalmente no ve los términos y condiciones de lo que está comprando, difiere de la publicidad que observó el consumidor. Por eso es muy importante examinar palabra por palabra lo que nos informa el consumidor. Eso es muy importante. Por eso hay que interrogarlo de la A a la Z. ¿Para qué? Para poder tener un pantallazo de básicamente cuáles son los artículos que se están violentando en cuanto al ámbito de consumo. Luego que preparamos y el consumidor nos informa cómo accedió al servicio o al producto en el cual tiene un conflicto, nosotros ahí tenemos que ver si esta empresa actualmente, para hacer el reclamo, tenemos dos vías en consumo,
que es la vía privada, o directamente la que es la gratuita. La gratuita, ustedes pueden ingresar a lo que es consumoprotegido.gov.ar y verificar, luego de haber consignado los datos, las empresas que tienen domicilio electrónico. Si las empresas no tienen domicilio electrónico, obviamente, como bien lo va a explicar Brenda, conviene erogar un dinero a los efectos de hacerlo por vía privada para que el consumidor no esté esperando, porque si uno no está en esa lista, no va a poder notificar a la empresa. En cambio, por medio de una carta documento que envía un conciliador o conciliadora, ahí lo va a notificar fehacientemente, independientemente que en el hipotético caso que no se pudiese notificar, ya tenemos vía expedita abierta las puertas para iniciar un juicio de consumo. Sin embargo, eso lo traigo a colación porque es muy importante, porque si no el consumidor en el ámbito gratuito va a estar esperando eternamente hasta que por medio de la página consumoprotegido.gov.ar le informen que puede notificar al proveedor de servicios. Ahora bien, una vez que notificamos a la empresa que es la proveedora de servicios, tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser muy perspicaces en solicitarle al conciliador o la conciliadora que nos informe y nos brinde los datos de la empresa, porque como ya está notificada esa empresa, ya tenemos que empezar a negociar. ¿Y qué tenemos que hacer? Realizar un reclamo que es, ese reclamo que le vamos a brindar a la conciliadora para que se lo remita a lo que es la empresa, no difiere mucho de un reclamo en el ámbito privado, básicamente en el ámbito civil y comercial. No hay mucha diferencia en cuanto a ese reclamo, pero sí hay que hacer énfasis en informar en el reclamo y hacer un buen cálculo de los daños punitivos para informarle a la empresa que en el hipotético caso de no hacer frente al reclamo, vamos a iniciar no solo los daños y perjuicios, sino que vamos a ir por lo que es el daño punitivo. Y si hacemos una buena liquidación en cuanto al daño punitivo, la empresa va a entender que nosotros tenemos un conocimiento en el ámbito consumeril para atacar el problema. Así que reitero, por favor, hagan un reclamo, consignen los artículos de la ley 24.240, incorporen lo que es la documentación, que hoy todas las audiencias son de forma digital, porque por eso mismo la documentación, por favor, tiene que estar específicamente organizada. Recomiendo, por ejemplo, hacerlo en anexos, pero por favor que la documentación sea legible para que el proveedor de servicios pueda ver que el consumidor está munido de esa documentación. Es muy importante. Asimismo, luego, lo más importante, independientemente de lo que he informado, es hablar con el consumidor, porque a diferencia de lo que es el derecho civil y el derecho comercial, en el ámbito del consumidor, es diferente la negociación, porque muchas veces el consumidor lo que está buscando no es que le devuelvan un dinero, le paguen con intereses, sino todo lo contrario, que le presten un servicio, que le devuelvan, por ejemplo, un dinero abonado por error, la reparación, la garantía. Por eso muchas veces nosotros lo que tenemos que consultarle al consumidor es qué es lo que quiere y asimismo decirle, bueno, en el hipotético caso que eso sea imposible de cumplir, ¿qué más te interesaría? Véase, por ejemplo, un consumidor compra una cama y esa cama viene en forma deficiente. Ahora bien, en el ámbito de consumo hay muchísimos tipos de ofrecimientos que se pueden realizar. Una cama mejor, la devolución del dinero, más los intereses que se han generado por el incumplimiento, más lo que es la desvalorización, que eso es muy importante y ténganlo en cuenta, más en esta etapa y ahora, la desvalorización del producto o servicio comprado. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta y luego, asimismo, decirle al consumidor, bueno, vos podés reclamar lo que es un producto mejor, la devolución del dinero, más esa devaluación que tuvo el producto, más un interés, más un perjuicio, otro producto mejor, la devolución,
otro producto que no tenga absolutamente nada que ver con lo que uno ha comprado. Por ejemplo, uno compra un electrodoméstico y bien puede ser que la compañía no tenga ese bien y pueda ofrecer otro. Eso es algo que nosotros lo tenemos que contemplar y saber, porque cuando nosotros negociamos como letrados patrocinantes, muchas veces en el ámbito de las relaciones vías digitales, nosotros colegas nos comunicamos de forma telefónica, por WhatsApp, por mail, y esa negociación queda a nosotros para dar una respuesta rápida y efectiva, tenemos que saber ya qué nos va a decir, o sea, qué es lo que quiere nuestro consumidor, qué es lo que quiere nuestro cliente. Por eso es muy importante para poder negociar ya saber qué es lo que quiere el cliente, que es muy diferente a lo que es en un ámbito civil o lo que es un ámbito comercial. Asimismo, ahora la doctora Brenda Boquiquio va a informar cuáles son las diferencias entre la mediación privada y el COPREC, que son en las relaciones de consumo. Hola, hola, buenas tardes. Gracias al colegio por organizar el taller. Veo muchas caras conocidas, me alegra mucho que podamos compartir un rato y tratar estos temas y conversar sobre estas cosas que nos interesan. Unos temas de consumo, bueno, que están en plena ebullición, ¿no? Que es una rama del derecho que vino para quedarse y que hay que trabajarla y especializarnos bien en esto. Para hacerlo más rápido y más ágil, así nos queda tiempo para las preguntas, preparé un pequeño power, que voy a tratar de compartir la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, creo que ahí se ve, ¿no? Esperen que... Bueno, el COPREC fue instrumentado a partir de la ley, todos conocemos esto, pero podemos hacer un traspaso rápido para ver de dónde estamos parados y cuáles son los avances o los retrocesos o los problemas que nos encontramos a la hora de utilizar este servicio. Yo soy mediadora prejudicial y además fui conciliadora, ahora estoy actualmente de licencia, pero tuve muchas audiencias, así que la práctica va marcando la problemática, ¿no? El COPREC fue implementado por la ley 26993, que tenía 3 partes: el servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo, la auditoría en relaciones de consumo y la justicia en relaciones de consumo. De estos 3 organismos o instituciones que se creaban, la única que está habilitada y funciona desde la creación es el COPREC. La auditoría lamentablemente nunca se implementó, pese a que está creada por ley, nunca se llevó a cabo, cosa que creo que es un desacierto para todos los que litigamos, porque hay muchos temas que cuando el consumidor se va con el acta de cierre, no quiere hacer juicio por los costos del juicio, por lo largo del juicio, y con una auditoría se hubieran resuelto muchos temas que quedan en el aire y la gente se va realmente enojada y no pudo solucionar su problema. Y bueno, y la justicia en relaciones de consumo, ahora estamos con todo este tema de la competencia y de que la ciudad creó estos tribunales en relación, le dio competencia en relaciones de consumo a algunos juzgados contencioso administrativo y tributario, y ahora se está trabajando en el Código de Procedimiento. Eso es otro tema aparte, pero para situarnos a dónde estamos. ¿Qué diferencias hay entre el mediador y el coprequista? A ver, en principio, el coprequista sí o sí es mediador. La matrícula que nosotros tenemos está regida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y aquellos mediadores que nos interesó el tema de consumo, nos quisimos meter en esta temática, tuvimos que hacer unos cursos de preparación y pasar por unos exámenes técnicos específicamente en temas de consumidor. El COPREC solo resuelve reclamos individuales hasta 55 salarios mínimos vitales y móviles. Ahí tenemos la primera diferenciación con la mediación. Si nosotros tenemos un tema de consumidor, donde hay un consumidor, un proveedor y una relación de consumo, por ejemplo, un incumplimiento de contrato o una garantía, si es hasta 55 salarios mínimos vitales y móviles, debo hacer el reclamo por el COPREC.
Si el reclamo va a ser mayor a 55 salarios, aunque es un tema de consumidor, lo tengo que ir a través de una mediación prejudicial obligatoria que está regida por la ley 26.589. O sea que los conflictos de consumo, cuando el reclamo es superior a los 55 salarios, deben ir por mediación y no por COPREC. La matrícula de los mediadores o de los coprequistas la lleva al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero la Secretaría de Comercio, en el caso de COPREC, es el órgano que tiene toda la parte de instrumentación y de contralor y regulatorio de la ley 26.993. La diferencia también entre COPREC y mediación es que en el COPREC el patrocinio jurídico no es obligatorio y en la mediación el patrocinio jurídico es obligatorio. ¿Cuál fue el argumento de esto? Primero, que la justicia de consumo tiene que ser una justicia gratuita para el consumidor. A nosotros, como abogados de parte, esto nos trae el inconveniente que fue siempre, que creo que Edgardo después por ahí lo puede ahondar en este conflicto, es que las empresas, cuando es por COPREC, no nos quieren, al abogado de parte, como dicen que el patrocinio jurídico no es obligatorio, no le quieren pagar honorarios. Yo lo que entiendo, y en esto los abogados, y acá el colegio nos tiene que ayudar, y los abogados tenemos que autoayudarnos, es muy difícil en una audiencia decir no llego a un acuerdo porque no me pagan honorarios. Es antipático y no es nuestra misión como abogados. Nuestra misión como abogados es resolver conflictos y tenemos derecho al honorario, que es algo, es alimentario ese concepto. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, que después por ahí como los temas son chiquitos y eso, con ese acta de cierre, por ahí ir a un juez, ir a un juzgado y pedir la regulación de honorarios, y así cambiar eso que quedó como en la práctica. En la práctica, cuando uno va al COPREC, ya sabe que como abogado no le van a pagar honorarios. Errores del sistema, bueno, se va avanzando y retrocediendo, y nosotros somos como abogados los encargados de hacer que siempre avancemos en pos de defender nuestra incumbencia, ¿no? Como decía Ignacio, Juan, ¿por qué dice Ignacio? Bueno, Juan, decía la designación del conciliador. Hay dos tipos de designaciones de conciliador en el COPREC. Una es la conciliación pública y la otra es la conciliación privada. La diferencia principal es que en la conciliación pública el coprequista es designado por sorteo en la lista de todos los coprequistas que están en el registro como conciliadores en actividad. Actualmente, al día de hoy, hay aproximadamente 600 conciliadores de consumo inscritos, pero hay 300 conciliadores de consumo que están ejerciendo hoy en nuestro sistema. No es un número muy grande, son 300 conciliadores y entran ahora en pandemia, creo que estaban entrando entre 1.000 y 3.000 y 2.000 reclamos por semana en el sistema del COPREC, de consumo protegido. Y hay coprequistas acá en la audiencia, así que cuando sea el momento de las preguntas, si hay algún dato que puedan actualizar mejor que estos, también los pueden aportar, va a ser súper bienvenido. Y la conciliación privada, lo que tiene que hacer el consumidor es, generalmente acá ya va a ir con un patrocinio jurídico, porque hay que pedirle a un coprequista de la lista que sea él el que lleve adelante la audiencia, y ahí el consumidor es el que asume el costo, no es totalmente gratuita, porque el consumidor asume el costo de la notificación, que se hace por carta documento, en la notificación privada, y asume el costo del cierre sin acuerdo de pagarle al conciliador de consumo. En la conciliación pública, la notificación la hace la Secretaría directamente a través, hoy creo que se está haciendo a través del TAC, pero son un sistema interno que tiene la Secretaría, y en el caso de cierre sin acuerdo, el conciliador le tiene que pagar la Secretaría. ¿Sí? Bueno, el procedimiento, brevemente, porque todos los que estamos acá lo conocemos, es el consumidor crea una clave y una contraseña, carga el reclamo, la Secretaría admite o no ese reclamo. Si la Secretaría admite el reclamo es porque hay un consumidor, un proveedor, una relación de consumo, una infracción a la ley 24240, o a las normas ahora que las tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación, una infracción a la ley de consumidor, y el reclamo es inferior a los 55 salarios mínimos vitales y móviles. Ya vimos que si el reclamo es superior, tiene que ir por una mediación prejudicial obligatoria y no por COPREC. La Secretaría le manda, esto sí, el mail, nunca pongan, o yo recomiendo no poner el mail del letrado, porque
Así el que tiene la notificación en todos los casos es el mismo consumidor, y que el consumidor le avise a su abogado, mira, la audiencia está al día. Bueno, recibe el mail, el consumidor elige una fecha y horario, y le va a llegar de la secretaría, a los 2 o 3 días, le llega un mail al mail que el consumidor puso cuando cargó su reclamo. Le va a llegar un mail, hoy con la pandemia le llega un mail al consumidor donde se establece que si quiere tener una conciliación por medios digitales, que se están haciendo a través de Zoom o a través de WhatsApp, y que si no quiere los medios digitales, tiene que esperar a que se levanten las restricciones de circulación. La verdad que el sistema de los conciliadores se han puesto el COPREC al hombro y están haciendo un excelente trabajo teniendo las mediaciones y teniendo las conciliaciones a través de medios virtuales. Yo tuve un montón de conciliaciones como abogada, y las he tenido por WhatsApp cuando la gente es muy mayor y no sabe usar el Zoom, por Zoom. Fue lo primero, miren, empezó la conciliación, empezó mucho antes de lo que pudimos los mediadores empezar a hacer mediaciones. Fue como lo más automático y era lo más necesario porque todo este sistema de la pandemia y de las restricciones trajo problemas con las garantías, con las entregas de los productos, con las agencias de viaje. Ahora vienen todos los COPREC de los viajes de turismo. La verdad que el chapó para todos mis colegas conciliadores que en eso se han puesto el sistema al hombro y han llevado todas las audiencias. Bueno, llega el día de la audiencia, hoy virtuales, porque no está habiendo audiencias presenciales en las oficinas de los conciliadores, y sabemos que puede ser que si no se presenta la empresa, tiene 5 días para justificar la incomparecencia, y si no se le aplica la multa por incomparecencia. El cierre sin acuerdo, se le da al consumidor el acta de cierre sin acuerdo, y se manda a la secretaría un acta, el coprequista manda un acta a la secretaría, para que de oficio puedan iniciar el trámite de aplicación de multa por infracción a la ley, y el cierre con acuerdo va a la secretaría también para la homologación. Yo no sé cómo ven la pantalla, porque yo era con las caras, bueno, no veo toda la filmina. El cierre con acuerdo va a la secretaría para su homologación. El cierre sin acuerdo va a la secretaría para la imposición de la multa por incomparecencia y por una eventual infracción a la ley, la de incomparecencia, y el cierre sin acuerdo para la imposición de la multa. No sé si se pregunta. Cierre con acuerdo. ¿Quién paga los honorarios? Los honorarios los paga. En el cierre con acuerdo los paga el proveedor, y en el cierre sin acuerdo los paga la secretaría. Si era mediación privada, en el cierre sin acuerdo también los tendría que pagar el consumidor. El problema de los honorarios fue un problema de esta ley para todos los conciliadores, porque cuando la secretaría es la que tiene que pagar los honorarios, está pagando recién ahora honorarios del año 2015-2016 y a valores históricos. O sea que ese es un grave problema. Bueno, nada, gracias. Brenda Boquiqui, si quieren, con la pandemia me creé un Instagram que se llama Tus Derechos Argentinas, el que quiera puede seguir algunos temas que subo de consumidor y legales ahí, y nos podemos poner en contacto a través de eso. Decía, agradecía, simplemente, no dije tanto, simplemente agradecía que me permita el instituto y el doctor Patricio Díaz Cinero hacer mi aporte, volcar mi experiencia, siempre desde el abogado litigante por el consumidor. Esa es mi mirada, es la mirada que les puedo contar ahora. Bueno, lo que más me inquieta, lo que más me preocupa es esto de el nombre del taller, el abogado patrocinante ante el COPREC. Pareciera que hay una contradicción o algo de incompatibilidad, ¿no?, entre el abogado patrocinante del consumidor y el COPREC. Yo encuentro la incompatibilidad en el sentido desde que el abogado conciliador se le ha asignado el rol de tutelar de los derechos del consumidor, pero resulta que le aparece un abogado patrocinante en el caso, ¿no? Entonces, ahí creo que hay cierta rispidez, pues ya son dos los que defienden al consumidor, y eso en algunos momentos choca. Pero ¿cómo llega el abogado patrocinante al caso? ¿Cómo llega al reclamo? El abogado puede llegar antes de que el reclamo sea reclamo. Es decir, cuando un consumidor
por ejemplo, un usuario de servicios bancarios, va al banco reiteradas veces porque le falta dinero, porque no le llega la liquidación y no puede pagar la tarjeta y la tarjeta se le infla. Es decir, cuando hay algún tipo de incumplimiento, el banco es un ejemplo que estoy tomando nada más, y el consumidor no consigue resolver su problema, se ve superado por esa situación, entonces acude a un abogado. Es simplemente eso. Cuando mi coche no funciona, primero voy a intentar arreglarlo yo, pero si no puedo arreglarlo, voy a ir al mecánico. Es una dinámica plenamente justificada y lógica esto de ir a consultar a un abogado. Si el abogado llega al caso en ese momento, antes de que haga el COPREC, el usuario, el abogado lo asesora y le explica, lo anotiza respecto de la existencia del COPREC. El COPREC tiene cierta dificultad, sobre todo para las personas mayores como yo o más, inclusive algunas personas más jóvenes que no manejan muy bien la internet, registrarse y llenar el formulario del COPREC, todo en sus cuadros y con toda la información que los abogados del COPREC necesitan para admitirlo, no es una tarea fácil. Entonces, cuando el abogado le cuenta al consumidor la existencia del COPREC y cómo es la dinámica del COPREC, el consumidor puede aceptar y hacerlo solo o puede pedir, no, doctor, quiero que lo haga usted, acompáñeme, hagámoslo juntos, quiero que usted intervenga. Y ahí aparece el abogado patrocinante en el caso de consumo. Todavía no está hecho el COPREC, todavía no existe el conciliador. De la entrevista que el doctor Cavaquian explicó perfectamente bien, en esa profundidad, el interrogatorio y la obtención de toda la información, en esa elaboración que hace el abogado patrocinante de consumo, seguramente va a encontrar bienes o derechos vulnerados que el consumidor no conoce, como por ejemplo la dignidad. Una persona que la han manoseado, haciéndola ir 20 veces a la sede del banco, 20 veces por teléfono y nunca consiguió una respuesta, se ha vulnerado su dignidad. Eso tiene una cuantificación en los juicios y aún en el COPREC. El COPREC, por supuesto, que no entra en esas consideraciones, pero eso es un bien y es un valor que el abogado patrocinante está aportando, está sumándole al caso, a las indemnizaciones. Y digo la dignidad por decir uno de los, pero también está reconocida la falta al deber de información, la falta al deber de seguridad, que es gravísimo, la falta del deber de seguridad en los bancos y en todo orden es muy grave y los jueces la sancionan duramente. Entonces, el usuario y consumidor no conoce esto cuando llena el COPREC. Cuando completa el COPREC, el consumidor va por el dinero, los 1.000 pesos o los 500 pesos del paquete de pañales que nunca le entregaron. Es decir, hay una gran diferencia, es como el blanco y el negro en la redacción de un reclamo redactado por un abogado que de un reclamo redactado por un usuario y consumidor lego, obviamente, que no conoce en profundidad todo el régimen como lo conocemos nosotros que lo ejercemos. Aprobado el reclamo del COPREC, aparece el conciliador, obviamente, que va a intervenir. Y este es otro punto importante. Cuando se designa a la audiencia, y obviamente en el ejercicio del derecho de defensa se le trasladan toda la documentación y el contenido del reclamo al proveedor incumplidor, ya está como cerrado, fijado el objeto, lo que sería el objeto procesal. Es decir, es imposible modificar el reclamo una vez ya iniciado el mecanismo COPREC, el reclamo COPREC o la audiencia misma. Ha habido casos en los que me ha tocado intervenir que de muy buena colaboración el abogado conciliador decidió ampliar el reclamo e incorporó alguna otra cosa que yo pedí. No siempre es así. Siempre se define el objeto del reclamo en el momento del llenado del formulario. Bueno, entonces, estas son las incompatibilidades que yo encuentro, que yo quiero transmitir. Si hay coprequistas, mucho mejor, porque los coprequistas deberían comprender cómo es la evolución de todo el reclamo. En cuanto a los honorarios del abogado
patrocinante, uno de los puntos es este que yo acabo de mencionar, es decir, ese plus, ese valor que le agrega el abogado patrocinante. El otro fundamento por el cual el abogado patrocinante, además de que por ley le corresponde su derecho, el otro fundamento fuerte, profundo, es esto de que el proveedor empujó al usuario y consumidor a proveerse, a procurarse un patrocinio jurídico. Es decir, el abogado patrocinante no anda en la puerta del banco buscando clientes. Es el mismo proveedor que ante la cerrazón de su manera de colaborar hacia la resolución del problema, no deja más otra salida al consumidor que la de la intervención de un letrado. Entonces, cuando en la audiencia viene el proveedor y dice, yo no pago abogados patrocinantes, bueno, es muy contradictorio porque nunca atendió a su cliente y cuando el cliente viene con un abogado no le quiere pagar los honorarios. Bueno, más allá de las leyes y los reclamos y las acciones que los abogados podemos hacer para que se nos regulen los honorarios, esta dinámica es la que está degradando justamente lo que es la defensa del consumidor, porque el régimen está denominado de esa manera, defensa del consumidor, y aunque parece una cosa obvia, la defensa del consumidor es un principio que muchas veces se pierde por la dinámica, por la burocracia, por la manera de interpretar las cosas o las diferentes situaciones. El consumidor pierde toda esa protección que tanta estructura se ha creado para protegerlo. Bueno, el otro gran problema que aparece, que también se junta, tiene un punto de contacto con el no pago de honorarios, es el tema de la gratuidad. El sistema provee de gratuidad, el sistema es gratuito, pero la gratuidad es para el consumidor, porque se ha tratado de quitar el problema del costo económico y beneficiar para destrabar los reclamos, pero no para que el proveedor se beneficie porque el sistema impone la gratuidad o lo reconoce. Esa es otra herramienta, otro pretexto que usan los proveedores. Bueno, no es el espíritu del régimen, no ese es el espíritu del régimen. Y lo último que quiero mencionar, también con la mejor de las intenciones, es la siguiente situación que se produce también cuando se produce la audiencia. Por ejemplo, contra un banco o contra una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son 4 o 5. Las que incumplen son 2. Todos sabemos, no sé si se puede decir marcas acá, no hay publicidades, no hay chivos, pero las que incumplen son 2. Yo contra American Express jamás tuve un reclamo. Todos mis reclamos son contra Visa y contra Master. Bueno. Y por supuesto siempre los estudios son siempre los mismos. Y los coprequistas son siempre los mismos. Lo que rota es el usuario. Entonces, cuando yo llego a una audiencia con mi usuario, cliente, yo soy abogado patrocinante, veo que la coprequista o el coprequista se conocen con el abogado de Visa. Tienen una relación, o por la forma en que se la saludan, o porque le dicen, hola Martín. Entonces, arrancamos mal. Ya hay una relación desigual. Entonces, nuevamente tenemos otro aspecto por el cual se degrada lo que es la defensa del consumidor. A mí me resulta muy incómodo que el conciliador, es como que el juez se salude de la mano con el acusado de robo, una cosa así. O sea, hay que recuperar esa neutralidad que debe existir. No estoy haciendo ninguna imputación ni atribuyendo ninguna responsabilidad. Lo que digo es cómo se ha degradado o cómo se está degradando y que nosotros mismos podemos recuperar la valoración de esta dinámica del COPREC, que sin duda que está perfectamente bien pensada, bien redactada, es muy valioso, pero si nosotros en los hechos o en las decisiones o en las dinámicas atentamos contra, nos vamos a quedar sin nada. Y esto va en contra del consumidor. El consumidor cuando comprueba y experimenta todas estas cosas, no quiere saber nada y lo cuenta. ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir?
y lo cuenta, porque se cuenta, esto se habla. No es que yo me ocupo de contarlo, al contrario, lo estoy contando en este ámbito, que es un ámbito profesional. Pero estas cosas dañan, lastiman. Bueno, eso es lo que puedo, lo digo, lo comento, porque si a alguien le toca, es para que esté en conocimiento, para que se adelante a estas situaciones y tenga conocimiento y pueda salvarlas y salirse de alguna situación en la que no quede bien su desempeño profesional, ¿no? Como bien dice Edgardo, también debemos aprovechar que muchas veces al tener determinadas audiencias con determinados proveedores de servicio, también tenemos que considerar que muchas veces, como así le pasan a los conciliadores y conciliadoras de consumo, también tenemos que estar en comunicación constante con lo que son los conciliadores y los conciliadores. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir, si hay una relación, si ya se conocen, interrogar también al conciliador o a la conciliadora para saber cómo están trabajando ahora, consultarle a la conciliadora, ¿están conciliando los arreglos? Para tener una breve introducción de con qué nos vamos a topar, porque también así, muchas veces los consumidores nos preguntan, doctor, ¿cuánto va a demorar esto? ¿Es posible que lleguemos a un acuerdo? Y si bien siempre debemos ser totalmente cautos, siempre decir, tenemos que analizar las situaciones, tenemos que ver los tiempos, como mucho podremos decir, tenemos un caso sólido contra esta empresa, pero nunca manifestar que tenemos un caso, por ejemplo, ganado, que eso sería un error garrafal. No. Sin embargo, lo que hay que tener consideración es que estar en constante comunicación con los conciliadores y las conciliadoras, que nos informen, por ejemplo, el conciliador y consultarle, doctora, doctor, ¿pudimos notificar bien a la empresa? ¿Ya están notificados? Excelente. Mandamos el reclamo inmediatamente, así ya empezamos a negociar. Y si las cosas salen como uno las pretende, después lo que ocurre es que en la primera audiencia ya está todo solucionado, porque ya tuvimos una etapa de diálogo, una etapa de negociación, y lo más satisfactorio, nos llevamos un buen arreglo y luego ese buen arreglo se transmite que en el hipotético caso que tengamos un nuevo reclamo, ya conocemos al otro colega y podemos utilizar ese buen trato que tuvimos al conciliar otro acuerdo para tratar de llevarlo a la práctica. Y asimismo estar en constante comunicación, como bien lo decía Edgardo, porque muchas veces hasta quizás podemos llegar a realizar un acuerdo, un convenio, yendo directamente a consignarlo, obviamente, en lo que es un COPREC. Por eso es muy importante. Tenemos un montón de preguntas en el chat. Vamos con las preguntas. Sí, a ver, yo anoté unas, y acá hay una, Parodi María de las, no se termina de ver, hizo una pregunta muy larga, la leo rápido. Tengo un cliente que se presenta al estudio para hacer juicio. De manera particular realizó un reclamo en el COPREC. Es muy probable, cada vez, punto y aparte, cada vez que, como el consumidor puede ir sin abogado, cuando se encuentra con el COPREC y nos viene a ver el estudio que ya realizó el COPREC, por ahí se olvidó de ampliar contra otro que era solidariamente responsable. No es bueno que el consumidor vaya solo al COPREC. No es bueno para después cuando nosotros agarramos el acta porque hay muchas deficiencias. Le faltó notificar a uno, le faltó ampliar, le faltó... Pero bueno, así está el sistema. El sistema se creó así y con eso es con lo que tenemos que trabajar. Tuvo audiencia virtual y la empresa no se presentó. Cuando me muestra el acta, observo que la mediadora cerró la audiencia a su solicitud. La habrá cerrado, calculo yo, por incomparecencia, o la debería haber cerrado por incomparecencia porque no se presentó si estaba bien notificado. Ahora bien, la parte requerida no constituyó su domicilio. No va a constituir domicilio porque no se presentó. Y según indica que las mediaciones llevadas a cabo bajo esa modalidad no podrán finalizar por la causal de incomparecencia, salvo en los casos que se haya constituido expresamente. La realidad es que el COPREC, toda la gestión del COPREC, toda la gestión de las notificaciones, cuando es un COPREC público, la hace directamente la Secretaría. Los coprequistas no tienen nada que ver con la notificación. Al coprequista le llega un
En su sistema MEPRE hay un calendario y le dice, tal día tenés tal audiencia, tal día tenés tal audiencia. El coprequista no tiene nada que ver con la notificación. Lo único que puede hacer el día de la audiencia, si la empresa no se notifica, lo que debe hacer es dejar el acta 5 días esperando que el proveedor justifique la inasistencia. Si el proveedor en los 5 días no justifica la inasistencia, el coprequista cierra el acta por incomparecencia porque la secretaría es la que le dijo al coprequista que estaba notificado. Salvo que la secretaría, como está pasando ahora, le diga a los coprequistas, mira, fulanito no se pudo notificar. Suponete, Despegar no se pudo notificar, fulanito no se pudo notificar. Cuando no se pudo notificar, la secretaría le da la instrucción al coprequista de que fije una nueva fecha de audiencia para la secretaría notificar, pero el coprequista ahí no puede hacer nada porque no corre por él la notificación. ¿Se entiende? Entonces, lo único que hace el coprequista es, con la información que le pasa a la secretaría, este proveedor estuvo notificado. Si el proveedor no se presenta dentro de los 5 días, no justifica, cierra el acta. Con ese acta de cierre, por un lado, vuelve una copia del acta vuelve a la secretaría para que le impongan la multa de incomparecencia, y por otro lado, lo que tiene que hacer el consumidor es ir a buscar un abogado que con ese acta de cierre inicie el juicio, porque no hay otra opción. El auditor de consumo no se creó y la única vía que queda posterior al cierre del acta por sin acuerdo o incomparecencia es la vía judicial, hasta hoy. Y no sé, dice, no sé por qué decís, porque ella termina diciendo, indica que las mediaciones, porque esto no es una mediación, esto es un COPREC, llevadas a cabo bajo la modalidad no podrán finalizar por causales de incomparecencia. Sí pueden finalizar por incomparecencia porque la que notificó, estimo que fue la Secretaría, y la Secretaría es la que dio la orden de que estuvo notificado. Estamos en época de pandemia y hay que tener en cuenta 2 cosas. La Secretaría está notificando por mail a todas esas empresas que tienen un mail constituido en las secretarías. Léase, todos los bancos, toda Falabella, Frávega, Despegar, Atrápalo, todas las empresas grandes constituyeron un domicilio en la secretaría, un domicilio electrónico, entonces a esas se les está notificando por mail. El problema está en cuando tenemos, por ejemplo, que hacer un reclamo contra un pelotero. He tenido reclamos contra un pelotero. Entonces, con el tema de la pandemia, la secretaría tiene que mandar un oficial notificador y eso no está funcionando. Todos esos reclamos de empresas o proveedores que no tienen un mail constituido en la Secretaría van a tener que esperar y quedar stand-by hasta que se levanten las restricciones de circulación. Y no quiero acaparar más el tema si quieren, y hay mucho respecto, si quieren mis colegas contestar también, hay mucho respecto a los honorarios que se convienen con el cliente. Hay que convenir el honorario con los clientes porque ya sabemos que del proveedor en COPREC no vamos a tener un buen resultado. Preguntan, ¿cómo son los honorarios? Y antes de eso, hay alguien que dijo, ante el caso de comparecencia, ¿se puede fijar una nueva audiencia? Sí, se puede fijar una nueva audiencia, la Secretaría tendrá que volver a hacer la notificación. En mediación es más fácil porque uno lo decide y es el mediador el que manda la carta de documento, pero acá acuérdense que estamos restringiendo nuestro campo de estudio hoy, nuestra charla, el taller al COPREC, nada más. Y la multa, otra pregunta era la multa para ver si se impone la multa por incomparecencia, la de la infracción, con el número de expediente lo pueden los abogados preguntar directamente a la Secretaría, que es la que hace todo el trámite de la multa. Doctor, no sé si ustedes quieren hablar algo de los honorarios, yo los combino con mi cliente, uso bastante el criterio de la ley de honorarios, pero no sé si hay otro criterio que se puede usar. Exactamente corroborar lo que es la ley de honorarios. Muchas veces verificar, por ejemplo, por asistir a una audiencia, porque es importante, pero más que nada, nunca está de más ver lo que es la ley de honorarios, más que nada en el ámbito del consumo, que la mayoría de los casos son obligaciones de dar lo que uno está reclamando, y no se pueden cuantificar. Por eso es muy importante ver lo que es la ley de honorarios para poder solicitarle al cliente directamente todo lo que hemos trabajado. Así también es necesario, creo oportuno, que dada la información y dado lo que sufrió el consumidor, que cuando hacemos
un pacto de cuota litis, por favor, enviarlo al mail del consumidor para que no haya ningún inconveniente, porque muchas veces lo que manifiesta lo que es la conciliadora o el conciliador es que es gratuito, que no hace falta ir con un abogado, etcétera, etcétera, como bien lo manifestó Brenda. Pero es necesario informarle y comunicarle al consumidor lo que es el pacto de cuota litis y por qué uno lo está solicitando y todos los requisitos. Asimismo, y en cuanto a lo que había mencionado Brenda, en el hipotético caso de que el domicilio del proveedor de servicios no se encuentre consignado en consumoprotegido.gov.ar, que lo pueden verificar ahora mismo, hay una lista con todas las empresas que tienen notificación electrónica. Recuerden que pueden mandar por carta documento la notificación correspondiente, que si bien tendrán que pagar lo que es la carta documento, conviene a los efectos de no atrasar el correspondiente reclamo. Sigamos con las preguntas. Acá alguien me está diciendo que debe ser una conciliadora que está, me imagino, Marta Simoni, no sé si se le puede dar, si quieren ella la palabra, dice, si notificaron por TAG y no se presenta, no se puede cerrar el acta por incomparecencia. La realidad es que el TAG, yo no lo llegué a utilizar, es el sistema que utiliza ahora la Secretaría para notificar, creo que va al domicilio fiscal de la empresa, pero lo cierto es que la que define si está o no notificado es la Secretaría y no es el conciliador. Sigamos con las preguntas. ¿Con públicas o privadas queda expedita la vía judicial? Sí. La única diferencia entre una conciliación pública o una conciliación privada es la forma de designación del conciliador y quién se hace cargo de los honorarios del conciliador si no hay acuerdo o si hay incomparecencia. No hay multas. Es una pena y lamentable que la Secretaría no aplique la multa. Yo, la realidad, creo que fue un sistema que nació con muchas ganas, con muchas posibilidades, realmente solucionarle el tema a la gente y que se quedó a mitad del camino. Y por ahí la no aplicación de multas, que no existe la auditoría, todo eso va en contra. Y el tema es que el conciliador, hoy yo tuve una audiencia a la mañana, iba como abogada patrocinante de una consumidora contra una empresa de turismo estudiantil. Una desfachatez lo de la empresa, vino y dijo no va a haber acuerdo, no hay nada, no tenemos nada por ofrecer, como que se nos burló en la cara, y la consumidora, y realmente yo me puse en sus zapatos, y dijo, pero al final le dijo a la coprequista, todo bien porque la estaba tratando muy bien y demás, dijo, pero al final vos no podés hacer nada, y ese es el sabor amargo que tenemos con el COPREC, que cuando no hay un acuerdo, el sabor amargo es al final no podés hacer nada, y la realidad es que el COPREC es una instancia de negociación, y para negociar se necesitan dos. Entonces, el coprequista no puede obligar a la otra parte a hacer algo. La única obligación que tiene la empresa es presentarse. Por eso, como bien dice Brenda, es nuestro deber como letrados instar a que la empresa concilie el acuerdo, que haga un ofrecimiento. Por eso, como bien mencionaba en la etapa preparatoria, es tratar de estar munidos y tener un muy buen reclamo, que ese reclamo sea casi similar a una demanda. O sea, ese reclamo que tienen que hacer tiene que ser muy similar a lo que va a ser una demanda. Que asimismo, en el reclamo, omití mencionarlo, informen a la empresa que ustedes tienen la carga dinámica de la prueba en el ámbito de consumo, y con eso ustedes pueden intimar a la empresa a que presente la información que nosotros necesitamos para demostrar lo que realmente ocurrió. Así que, básicamente, nosotros tenemos que munirnos, porque si bien está la conciliadora o el conciliador de consumo, nosotros, patrocinando a un consumidor, tenemos que demostrar toda la documentación y hacer un muy buen reclamo para que las empresas concilien. No nos quedemos con el trabajo de la conciliadora o el conciliador, porque tampoco la conciliadora puede armar un gran reclamo para remitírselo a lo que es el proveedor de servicio. O sea, prestan y desarrollan una actividad importante, pero tampoco es que pueden desarrollar lo que haría un letrado patrocinante ante el COPREC. Sigamos. Juan,
Tenemos 29 mensajes, 29 preguntas. A ver, yo sigo leyendo. El COPREC rechazó un reclamo contra un salón de fiestas expresando que no era de su órbita y que se trataba se trataba a la dueña del salón como profesional. No entiendo cómo fue el reclamo. Recuerden que para que el COPREC admita, los presupuestos básicos son que haya un consumidor, un proveedor y una relación de consumo. Si la dueña va contra otro proveedor, le va a rechazar porque no es destinatario final. No tenemos, ¿entienden? Esa es por la definición de consumo. Tiene que haber el consumidor tiene que ser el destinatario final. Si la dueña es la que inicia el reclamo, por eso se lo rechazó, probablemente. Estamos hablando solo con lo que dice acá y no podemos llegar a entender Ahora, si fue alguien que le incumplió el salón, esa persona sí es consumidor. Por ahí la dueña le está reclamando a algún proveedor de ella, entonces no hay una relación de consumo. Edgardo, ¿vos qué opinás de eso? Sí, seguramente, si habla de profesional, seguramente lo está encuadrando en algún régimen profesional. Pero qué raro, no, sí, pero igual el profesional que no va es el profesional con matrícula habilitante, seríamos nosotros, los arquitectos, ¿no? Para mí es esto, no había ahí una relación de consumo. La dueña estaría ella como requirente iniciando el reclamo, y ahí tiene que ir por la vía comercial, no puede ir por COPREC. También, Brenda, muchas veces nos han consultado, y me la han consultado para que la responda por este medio, es la definición del Código Civil en cuanto al ámbito de consumo y lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor, que uno tiene que ser de forma profesional en el ámbito de la Ley 24240, y lo que menciona el Código Civil y Comercial es de manera esporádica. Véase esporádica, que vende de vez en cuando alguna que otra cosa por un medio digital, sea ejemplo Mercado Libre, vende de vez en cuando, vende algo por Mercado Libre, y es debatible si es un ámbito de consumo o no, porque si utilizamos el Código Civil y Comercial, sí sería un contrato de consumo, pero si vemos la Ley 24240, esa persona esporádicamente vende algo por medios digitales. ¿Me siguen? Por eso muchas veces hay que ver qué postura toma el ministerio para dar una resolución a determinado conflicto que se reclama ante COPREC. Bueno, pero sigamos porque hay muchas preguntas y no queremos dejar a nadie sin al menos contestar. O sea, que no podría ir Vanessa dice, o sea que no podría ir a la Defensoría del Pueblo ni a la Dirección General de Defensa del Consumidor, solo al ámbito judicial. Si yo tengo un acta de cierre sin acuerdo en el COPREC, es el único acta que me habilita la vía judicial. Lo más probable es que si tuvo un problema, pongámosle cualquiera, con XX, y voy al COPREC y no lo soluciono, vaya a la Defensoría del Pueblo, vaya a Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, voy a tener el mismo resultado. La diferencia entre esas actas de cierre hoy, no con el nuevo código de procedimiento, está tratando de ampliar eso, pero a hoy, la diferencia del acta del COPREC con un acta de cierre sin acuerdo en la Defensoría del Consumidor es que con el acta de cierre del COPREC puede iniciar la acción judicial y con las otras no. No veo no me parece que vayas a tener un resultado distinto de ir a la Defensoría. Podés intentarlo, pero no le veo seguir perdiendo el tiempo por ahí. Y no dejé yo claro por ahí, dice, o sea que la multa se cobra mediante el reclamo judicial, no comprendí. No, la multa a la que hacíamos, hay dos multas en esta ley. Una multa es la multa por incomparecencia. Si el proveedor no se presenta el día de la audiencia del COPREC, que hoy es digital, en el Zoom, por ejemplo, citan a la empresa para mañana a las 10 de la mañana en el Zoom. La empresa no aparece en ese Zoom y estuvo notificado por la Secretaría de Comercio o por la mediadora por carta documento y estuvo bien notificado. Si dentro de los 5 días no justifica por qué no se presentó en el Zoom, el conciliador levanta un acta de imposición, levanta un formulario que es de imposición de multa y se lo manda a la Secretaría. Y la Secretaría le impone una multa por incomparecencia de un salario mínimo vital y móvil. De esa multa, una vez que se cobra, 1/3 de esa multa puede ir para el consumidor. Esa multa la ejecuta, la cobra y todo el trámite lo hace la Secretaría de Comercio. Y después hay otra posible multa,
que también todo el trámite es desde la Secretaría de Comercio, donde el consumidor no va a recibir nada de esa multa, que es una multa por infracción a la ley del consumo, que es puede ser hasta 5 millones de pesos. Compañero, ¿sigo yo leyendo acá o quiere...? No, sí. Dale. Oscar Fernando, ¿eso va a mediación privada? No sí, Oscar, hay una María que está ayudando, muy bien porque esto es un taller, o sea que todos podemos... ahí está levantando el dedo, gracias. En mi caso tenía audiencia en septiembre, llegó la fecha de la misma y no me avisaron nada, seguí insistiendo y me contestaron vía mail, después de un mes y medio a la fecha. El tema es que si bien me solucionaron el problema, todavía no me enviaron el acta de cierre. ¿Aplican la multa por incomparecencia por el hecho de que fue tardía? No creo. A ver, hubo muchos problemas, y esto me consta por conciliadores, amigos y como abogada, hubo muchos problemas, hubo épocas donde la Secretaría tenía fallas en el sistema. Entonces, o no notificaba, llegaban las audiencias y no notificaban. Estamos en una situación atípica. Fuera de pandemia esto no hubiera pasado. Esto le pasó a Mara Vargas, le pasó por la pandemia. En mi caso, si ya te solucionaron el problema, si querés te podés comunicar con la conciliadora, porque si te solucionaron el problema y la conciliadora no se entera, a la conciliadora le va a quedar un procedimiento, un proceso, una conciliación abierta, ella no va a cobrar ni del proveedor, ni siquiera va a poder cobrar honorarios de la Secretaría. El consumidor ya los tiene resueltos, pero ahí quedó un tema abierto. Yo te aconsejaría y no le van a aplicar multa por incomparecencia. Si estuvo notificada, la conciliadora tendría que levantar la multa por incomparecencia, y si no fue bien notificada, fijarán una nueva fecha. Muchas gracias, pero ¿cuál es la razón específica? No sé de qué viene. María Anabela, Vanessa, las conciliaciones en Defensoría de Pueblos Comunes no están consideradas como las mediaciones, lo que decía yo. Me refiero a que habría que optar entre, pues luego ya el ámbito judicial, por lo que entiendo. ¿En qué informa que va a asistir? ¿En qué momento? Sí. ¿En qué momento se informa que va a asistir un letrado a la audiencia? Les informo directamente la experiencia. En el ámbito de lo que es COPREC por medio de la página consumoprotegido.gov.ar. Normalmente una vez que el consumidor cargó el reclamo y solicitó una audiencia, al consumidor se le remite un mail en el cual la conciliadora o el conciliador le informa que debe consignar su documento nacional de identidad. Es en ese ámbito en que nosotros le tenemos que informar al consumidor o la consumidora que nos brinde lo que es el mail de la conciliadora o el conciliador para remitirles nosotros con ya el acto, con ya el mail del conciliador o la conciliadora, le remitimos lo que es el documento, el letrado o la letrada. Reitero, le llegó al consumidor o la consumidora el mail de la conciliadora o el conciliador para la audiencia. Listo, ok. Se lo remiten, lo solicitamos al consumidor y nosotros le mandamos a la conciliadora el DNI, el documento nacional de identidad del consumidor, nuestra credencial de abogado que nos lo solicita, esto es lo que ocurre actualmente, y obviamente lo que había mencionado, el reclamo. Esa es la forma común en cuanto a cómo se están desarrollando los COPREC por medio de la página consumoprotegido.gov.ar. Continuamos. Dice, si tengo acta de cierre sin acuerdo, tanto de COPREC como mediación, ¿puedo solicitar la regulación de honorarios judicialmente? ¿Cuánto tiempo tengo para iniciar ese pedido de regulación? Si tenés un acta de cierre de una mediación o de un COPREC, lo que tenés con tu cliente es que iniciar el procedimiento judicial por el tema de fondo. Respecto de los honorarios, hay juicios de pedir regulación, pero tenés el tiempo de la prescripción. Pero no... Yo me refería a los honorarios del COPREC cuando nuestro cliente llega al acuerdo, porque yo, a ver, me ayudan a pensar en realidad.
el problema que veo como abogado patrocinante en el COPREC es que no nos reconocen honorarios. Entonces, está bien, nosotros le podemos cobrar al cliente con un pacto de cuota litis y podemos convenir con nuestro cliente cuánto es lo que él nos va a pagar. Pero hay que revertir esto, porque la ley lo que dice es que el consumidor puede ir con abogado. Y lo que insisto es que si el consumidor puede ir con abogado, la gestión del abogado y el trabajo del abogado en esa mediación genera un honorario. Es un capricho del proveedor no querer pagar honorarios. Si voy a una mediación en vez de un COPREC, nadie discute que al abogado hay que pagarle los honorarios. A todo el mundo, a todos los abogados, yendo a una mediación, cerramos un acuerdo y nos pagan los honorarios. Ahora, cuando lo hacemos por COPREC, no. Continuamos con las preguntas. Esta es para ustedes. Inicié un COPREC por tarjeta de crédito. La idea era renegociar el contrato por los elevados intereses. La conciliadora me dijo que vaya a la sede civil. En un contrato entre dos empresas, donde una se compromete a dar un servicio XX no orientado a resultado, y la otra a abonar sumas en dinero, la que debería pagar no pagó más porque se consideraba que no era el servicio acordado. La empresa que debía prestar el servicio mandó mail con la documentación y la fecha de finalización del contrato, reclama el total de las sumas inferiores a 55. ¿Esto cuadra en COPREC? Si es un tema entre empresas, no cuadra en COPREC. Si son dos proveedores, no. Si una de las partes era un consumidor, un destinatario final de la prestación, sí. Pero acá estás diciendo un contrato entre dos empresas. Entre dos empresas no va al COPREC, va por mediación prejudicial obligatoria. Como bien menciona Brenda, por favor siempre a la hora de reclamar, corroborar quién es considerado consumidor, que eso está específicamente tutelado por la ley 24.240 y detalla quiénes son considerados consumidores. Siempre a los efectos de formalizar un reclamo, por medio de las conciliaciones en materia de consumo, corroborar que la persona que reclama sea un consumidor. Sigamos. Está bien, y Vanina, que estaba preguntando por la tarjeta de crédito, lo que supongo es que cerró sin acuerdo y ahora tiene que iniciar el juicio, ¿en sede civil o comercial? Para mí es comercial. Breve, sin irnos de tema, si no cerramos un acuerdo en el ámbito de COPREC, no voy a ser corto, directamente tenemos que formalizar el reclamo, o sea, con el acta, como si fuera un acta de mediación. Tenemos que ir a lo que es la sede comercial y se sortea en la cámara comercial, como una simple demanda comercial. Sigamos. Dice, esto lo manifiesta por escrito la Secretaría de Comercio, porque la empresa no está inscrita con su domicilio hasta que no se levante el AFCO, no puede notificar de otra manera. Sí, es así. Solo pueden notificar hoy por correo electrónico a las empresas que tienen domicilio constituido. Al consumidor que haga un reclamo público le va a llegar un mail donde dice que por cuestiones del AFCO no lo van a poder tener la audiencia hasta levantadas las restricciones de circulación. Y eso es cuando no tienen las empresas el mail donde la Secretaría los puede notificar. Mandemos carta de documento con un conciliador privado. Sí, pero tendrías que dar de baja el reclamo público, deberías dar de baja el reclamo público y pedirle a un conciliador que te haga el reclamo en forma privada para poder mandar la carta de documento. Al completar el formulario tiene cantidades limitadas de caracteres. ¿Cómo haces un buen reclamo? Tipo de demanda. ¿Puede enviarse luego vía mail al conciliador una ampliación? Sí, por supuesto. No, pero el segundo cuadro del formulario tiene mucho espacio. El segundo cuadro. Hay un cuadro chico para una breve síntesis, pero creo que se llama información adicional. Ese es el nombre del cuadro y ahí hay buen espacio para desarrollar. Marcos dice, en caso de multa, ¿cómo se cobra el porcentaje a favor del cliente si no quiere iniciar el juicio? Reiteramos que esta multa es independientemente del juicio. Esta es la multa de incomparecencia y le va 1/3 al consumidor cuando la Secretaría la cobra. O sea que pueden pasar años, esta es la realidad. Cuando la Secretaría la cobra, le tiene que dar 1/3 al consumidor si su reclamo era mayor a ese tercio que está solicitando. Si tenía un reclamo por 500 pesos, hoy un salario mínimo vital y móvil está cerca de los 20.000 pesos.
Si su reclamo era por 2.000 pesos, no le va a ir nada de ese tercio. Tiene que ser un reclamo más elevado. Sí, el tema de los montos y en función de los montos, los honorarios, es un tema muy delicado, muy subjetivo. Es muy complejo. Pero más que todo subjetivo. Es muy complejo, pero además es subjetivo, porque uno puede ponerse la camiseta, como se dice, y avanzar, y esperar a cobrar. Si el caso es, no sé, atrapante, yo qué sé, alguna justificación que uno lo quiera hacer. Yo acabo bueno, quiero hablar, ¿puedo pasar un aviso? Sí. Un caso de un paquete de pañales que no fue entregado. Una cosa muy menor. Pero sin embargo, yo veo que ahí hay derechos del niño vulnerados. Yo voy a ir no por los pañales, pero sí voy a ir por los derechos del niño vulnerados. O sea, la empresa no entregó un pañal, es verdad, es menor. Pero ¿qué pasa detrás del incumplimiento? Hay cosas detrás del incumplimiento, que no es precisamente el pañal. Creo que no termina ahí. Entonces, digo, es muy subjetivo el tema de los honorarios. En cada caso uno tiene que tomar la decisión. Bueno, dice Oscar, interesante tu caso de los pañales, como el carácter que... Está bueno. Ante la suspensión de la fiesta de egreso de una abogada, la dueña del salón se negó a devolver el dinero. Si no se entiende, me dan audio. El audio no lo manejamos nosotros, así que... pero sí, se entiende. Que quedó trunca la fiesta por el asco, quedó trunca, sí, evidentemente tenés derecho a hacer el reclamo por Coprex si vas a reclamar menos de 55 salarios, porque eso es una fiesta, sos consumidor final, tenés un proveedor, todo. Lo más probable es que como es una fiesta, en un salón de fiesta, ese salón de fiesta no vayas a poder hacerlo a la audiencia, porque seguramente no va a tener registrado su domicilio electrónico en la Secretaría y te va a quedar el reclamo colgado hasta que el oficial notificador pueda ir hasta el domicilio de ese salón de fiesta y notificarlos de una audiencia. Yo completé el formulario en la web por un reclamo diferente de otro que había tenido contra Telecom y me lo rechazaron. Y eso es algún error del sistema. Tendrías que mandar, hay un mail en la Secretaría, un mail para reclamos. Mandá un mail explicando, diciendo que es diferente a otro reclamo, que no es el mismo reclamo. Son errores de administración. Qué difícil que es hacer esto leyendo el chat, ¿no? Sí. Porque es más lindo poder escucharnos todos. La multa de un salario mínimo vital y móvil es un chiste, no es una sanción. No, la multa es solo por incomparecencia, no es la multa por el incumplimiento a la ley del consumo. Hay dos multas, recuerden. Igualmente, no aspiren a la multa porque en la práctica, y esto es un taller, realmente no sé cómo, como bien mencionaba Brenda o Edgardo, la verdad es casi imposible que se vaya a cobrar la multa. Martín Blanco dice, ¿toda demanda por consumo debe pasar obligatoriamente por Coprec o puede hacerse una mediación común ante un mediador conocido? La realidad es que si es de menos de 55 salarios, por ley debería pasar por Coprec. Si es por más de 55 salarios, la podés hacer por un mediador conocido. La realidad es que como lo que cuenta en sí no es solo el reclamo, no es el paquete de pañales, sino que es el juicio que uno podría hacer con el monto que le puede dar ese juicio, se puede hacer una mediación si uno piensa que un juicio, pónganse que sea por 300.000 pesos, más el daño moral, más esto, más lo otro, sume los 55 salarios, podrías hacer una mediación. Yo hay muchas cosas que mando a mediación. Lo que podemos... Un monto indeterminado iba a mediación. Claro, en el hipotético caso que alguien hubiese ido por la mediación privada, y sea un ámbito de consumo, recomiendo para que en juicio no nos digan, no, tenés que ir a Coprec, hacer el cálculo del daño punitivo, y muchas veces al hacer el cálculo del daño punitivo, supera los salarios mínimos vitales y móviles, y nos habilita a que el juzgado nos dé el ok y no nos manifieste y nos brinde 30 días para volver a lo mismo y hacer un Coprec. Seguimos. Dice, ¿hay que pagar la tasa de justicia en sede comercial siendo una relación de consumo? No, tenés el beneficio de justicia gratuita. No hay que pagar.
Por lo menos Hay la que tasa. Bueno, eso es todo un tema de discusión, la justicia gratuita, el alcance, ¿no? Pero la tasa la conceden, la tasa la conceden. La tasa está seguro incluida, lo que no se sabe las costas. Las costas hay juzgados que la incluyen y otros juzgados que la excluyen. Pero Sí. la tasa, ahí no hay problema, la tasa no hay que pagarla. Ahí está la doctora Clivelari haciendo caras, ¿no, doctora? ¿Cómo anda? Una pena que no te podamos escuchar. Podríamos hacer una sección con la doctora Crivelari. Por ahí Nicolás le puede dar el micrófono. Muy amables, claro. Hay cuestiones No, perdón, era contractuales. por el tema anterior, no, ya después evolucionó el tema, por eso Bueno, dale, decinos, no, contanos. está bien. No, ya no tengo lo que, el tema La tecnología es macabra en esto. El tema era de los honorarios, casualmente, por eso yo digo que era el tema anterior, de los honorarios del abogado que concurre cuando concurren por ahí, digamos, las partes, y no se llega a un acuerdo y no hablan del tema de mediación. Yo he visto eso varias oportunidades, y el proveedor no se aviene a incluir dentro del cierre del acta que se haya generado un honorario, porque no puede tampoco, y entonces, bueno, ahí es donde se plantea el inconveniente. Bastante grande, que no ha tenido solución hasta una reforma legislativa. Me da la impresión a mí. Yo lo estuve mirando y hasta una reforma legislativa, si no pasa nada en la audiencia y uno no tiene el convenio con el cliente, no pasa nada. Y eso... Como abogados, para nosotros esa es la problemática central de este sistema. Eso es lo que yo planteaba, sí. Sí. Yo creo que por eso muchos abogados tendemos a llevar esto al ámbito de la mediación, porque ahí nuestros honorarios no están discutidos. Pese a que la ley es clara y dice menos de 55 salarios debe ser COPREC. Pero es un tema que no está resuelto. Creo que tal vez se podría proponer la reforma legislativa que dijera que si hay un caso en el que no se llega a una mediación, que se pudiera haber un honorario, aunque fuera un honorario mínimo, también a cargo del proveedor, salvo que por supuesto que no estemos hablando de un reclamo malicioso al consumidor en el caso. Sí. Le podría decir Acá... al proveedor que no hizo nada, que tiene que pagar ni 2 pesos, porque si no hizo nada, no hizo nada. O sea, pero son casos muy aislados. ¿Sí? Seguimos acá. Tendrían que ponerse legislativamente algo, por ejemplo, aunque sea, no sé, los honorarios dentro de la ley de honorarios del colegio público, que obtuvo el colegio público. Y hay que trabajar en el tema de honorarios porque si no, el sistema va a morir. Siguen las preguntas. ¿Entra en el ámbito de COPREC conflictos con administración de consorcios? Sí. ¿Para cuándo? Cuando hay el administrador con un proveedor del consorcio. Pero no entre copropietarios. No. Si hay conflicto entre copropietarios, es otro ámbito que no tiene absolutamente nada que ver con el consumo. Un ejemplo típico de consumo es que uno vea lo que es los gastos, las expensas, y corrobore que una baldosa vale $20.000. Que hay veces que uno ve lo que son las expensas y corrobora que los montos están totalmente inflados. Eso se puede reclamar, por ejemplo. Es materia penal, me parece. Ese monto ya es materia penal. Hago un agregado, una postilla en materia de administradores. En la ciudad, en Cava, existe el registro de administradores y funciona muy bien. Eso está funcionando bien. Son muy exigentes y bueno, yo puedo dar fe. En materia de administración. Juan, acá tengo una pregunta para vos, pero me parece que no te la leo. Dice María Navela, por ahí si está por ahí la puede... Juan, yo no vi que algún juicio el juez diga que vaya a COPREC por tener una mediación privada. ¿Hay jurisprudencia de eso? Sí, hay jurisprudencia y hay una notificación. Yo conozco a la colega, así que en breve te voy a estar remitiendo lo que me manifestaron, pero sí ocurre cotidianamente, desgraciadamente ocurre.
Pero no termino, Juan, explícame la pregunta, porque no la termino de entender la situación. Iniciaste una mediación privada y ¿En la COPREC demanda... o prejudicial? No, una mediación privada prejudicial, Ok. sin COPREC, y después fuiste a la justicia, hiciste una demanda sumarísima, presentaste el acta de mediación prejudicial y el juzgado te dio un plazo para que vuelvas a pedir una audiencia, pero en el ámbito de la conciliación en materias de consumo. Ocurre, depende del juzgado, pero ocurre. Hay veces que lo dejan pasar, pero en algunos juzgados hay muchos que lo están empezando a solicitar. Pero entonces estamos correctos cuando hay que volver a los términos de la ley, porque entonces lo que ahí está el juez entendiendo es que ese reclamo es un reclamo con un consumidor, un proveedor, una relación de consumo por menos de 55 salarios. Y ahí legalmente es correcto decir que no se aplica la mediación prejudicial, la ley de mediación, porque estos reclamos que sí o sí deben entrar por la ley de COPREC, por la 26993, quedan excluidos de la mediación. Una de las exclusiones de la mediación son los reclamos de consumidor del COPREC, hasta 55 salarios. Inclusive puede plantearse como excepción, ¿o no? El demandado puede plantearlo como excepción. Sí, no, es más, a mí me pasó a la inversa. Yo una vuelta presenté una demanda, y cuando presenté una demanda con el acta de COPREC y el juez me citó la ley de mediación, y a mí me agarró como bronca en realidad, porque dije, ni siquiera saben que existe una ley específica para los reclamos de consumidor. Es que, como bien Brenda mencionás, muchas veces depende el juez que te toca si tiene un conocimiento o no de lo que es COPREC y lo que es la ley del consumo. Hay veces que hasta ocurre que uno cita lo que es la justicia gratuita y el juez, desgraciadamente, con una tesitura por demás reprochable, te pide que hagas un incidente de beneficio de litigar sin gastos. Ha ocurrido y ocurre, pero también depende del conocimiento del juez. Acá esto es importante dejar esto aclarado. Si no se redacta el reclamo como demanda, en sede judicial se puede rechazar la demanda de ninguna manera. El reclamo en COPREC está pensado para que cualquier particular, mi hijo de 17 años se puede sentar, hacer una clave de COPREC y él redactar un reclamo por una bicicleta, supongamos, que no le entregaron. No tienen que tener ningún tipo de formalidad. El reclamo, si ustedes los leen, son de lo más divertido. La gente se sienta y cuenta con mucha bronca todo lo que le pasó. Y así como lo cuenta, como lo vive. Me fui a tal lugar, me compré una crema para la cara, cuando llegué la crema estaba vencida y me broté toda. No tiene nada que ver. Lo que sí, lo que decía acá Juan era que por ahí, cuando una vez, si va con abogado, cuando le pasa los datos al conciliador, ahí le puede hacer algo más elaborado y más tipo demanda para que lo tenga la otra parte y ayude a la negociación. Pero el reclamo es un reclamo súper sencillo y es contar lo que a la gente le pasó. Si el juicio entró como daños y perjuicios, no pasa, no entiendo. Perdón, no, bueno, ya está, creo que no hay más preguntas. Bueno, les agradezco por el Instituto del Usuario y del Consumidor del Colegio de Abogados. Nosotros somos miembros del instituto, les agradecemos por haber asistido, estamos orgullosos de la cantidad de participantes que hemos tenido, vamos a estar brindando nuevas actividades académicas, así que bueno, por medio del presente, les agradecemos muchísimo por haber asistido. Muchas gracias. Gracias a Clivelari y todos los otros miembros del instituto que están acá, Patricio. Gracias. Y bueno, los esperamos a todos en el instituto, es abierto, así que no, se pueden anotar y es una linda disciplina para empezar a trabajarla. Hay mucho para trabajar y muchos desafíos, porque al ser montos chicos no son tan jugosos para los juicios y eso deja a los consumidores muy desprotegidos. Y a nosotros también como abogados ya ven la problemática que tenemos con los honorarios y el COPREC. Nos tienen que ayudar a resolver el problema de los honorarios, nuestros colegas. Les agradecemos mucho. Muchas gracias por haber asistido. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós.